Muy buenas, bienvenido a este nuevo vídeo, a este nuevo podcast. Bueno, en este vídeo voy a abrirme, voy a contarte cuál es mi mayor miedo y este vídeo lo hago primero egoístamente para mí porque sé que exteriorizar esto me va a ayudar a soltar, me va a ayudar a aumentar aún más mi nivel de comprensión y a exteriorizar todos los pensamientos que llevo teniendo en las últimas semanas y que me han hecho darme cuenta de cuál es mi patrón que me va a llevar al siguiente nivel, identificarlo, ponerle solución y poder mudar la identidad anterior que me ha llevado a tener los resultados de ahora, pero que no me lleva a una mejor versión de Sergio Molina. Y también te lo quiero contar porque este miedo que te voy a decir es el miedo que tiene el 100% de personas que me está escuchando, todos, todos, o sea, dentro de muchos y múltiples miedos, miedo al que dirán, miedo al rechazo, miedo a ser excluido del grupo, dentro de todos los miedos que pueda haber, miedo a fallar, etcétera, hay un miedo que es el que crea el resto y es del que te vengo a hablar y es lo que me he dado cuenta en estas últimas semanas. De hecho, hace poco en YouTube subí un vídeo, ¿vale? Que hablaba, bueno, era un vídeo tal cual como este, decía que me iba a abrir y te contaba que me había entrado en ese mismo día, porque lo grabé en ese mismo día, el miedo y la duda. Y me abrí. Pero en ese punto, en ese momento, yo sabía que tenía miedo, sabía que tenía duda, pero no identifiqué cuál era el patrón. Han pasado ya unos días desde ese vídeo y he identificado cuál es el patrón. Por eso ahora te vengo a contar este vídeo, que sería la parte 2 para que no, uno, para que tú también, bueno, para mí, para ayudarme egoístamente y para que tú también sepas identificar esto porque es la realidad y es la raíz de los miedos que crean el resto de miedos, ¿vale? Seguramente te sientas identificado con esta situación. Yo me he pasado toda la vida haciendo cosas, queriendo aparentar algo para buscar la aprobación y el reconocimiento externo de mis padres, de mi entorno, de mi familia. Y eso me ha llevado a tomar decisiones por pura inercia, por encajar en la sociedad, en la vía tradicional. Estudio una carrera, no sé qué, no sé cuánto. Yo desperté de esto. Empecé a elevar mi nivel de comprensión, mi nivel de conciencia y me desidentifiqué con esa conducta y empecé a identificar más qué es lo que yo en el fondo quería. Y ahí fue cuando decidí emprender, empezar a subir contenido en redes sociales, querer inspirar a personas a través del fitness, empecé a crear mi camino, ¿vale? Si no lo sabes, yo en 2020 estaba perdido, trabajaba por 6 euros la hora y a día de hoy salí de todo eso, gané autoestima, gané confianza, cambié mi físico y he ayudado a cientos de personas a cambiar su físico, he construido una marca personal que me da más de 25.000 euros al mes del fitness, empezó siendo el fitness, ahora ya ayuda a personas también a construir su marca personal y llegar a ganar más de 10.000 euros al mes. Y todo eso lo hice porque identifiqué esa conducta, ese miedo a sentirme rechazado, miedo a ser excluido del grupo y eso me dio una visión más grande para dejar de tomar decisiones por validación externa y empezar a tomarlas por mí. Te pongo en contexto porque hasta aquí yo creía que ya había escapado de la vía tradicional, de la Matrix o como lo quieras llamar, pero no, el miedo siempre ataca y siempre está ahí, o sea, bueno, dudo, o sea, posibilidad hay, pero es muy difícil llegar a vivir 100% sin miedo. O sea, esto lo hace grandes mentes como Jesucristo y personas que han llegado a superar el plano físico y llegar tanto a nivel espiritual, a un plano y a un crecimiento a nivel espiritual tan grande como Jesucristo, Buda y algunos más ahora. Pero es muy difícil, tío, llegar a tener una identidad en la que no haya pensamiento automático, negativo y no haya nada de miedo. Y yo también tengo mi propio proceso y estoy en ese crecimiento. Por eso vengo a contarte qué es lo que he identificado en estas últimas semanas y que posiblemente te esté pasando a ti, que es el miedo a estar solo. Creo que esta es la raíz de que crea todo miedo. Miedo a fallar es porque si fallas tú tienes el pensamiento y la creencia de que vas a estar solo. Miedo al que dirán es porque si te critican tú tienes miedo a volver a estar solo. Miedo a estar en silencio. De eso me he dado cuenta. Me he pasado toda la vida haciendo cosas en piloto automático. Por aprobación externa primero, después creí que ya no era por aprobación externa, pero entré en otro bucle de hacer cosas, de buscar boom, 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 de ir con prisas muy rápido hacia ningún sitio. ¿Hacia dónde? No sabía dónde me estaba dirigiendo. Un poco lo sabía, pero aún así estaba el miedo a estar solo, estaba el miedo a estar en silencio. Terminaba de entrenar, iba del gimnasio a mi casa y me ponía a escuchar podcasts, a contestar mensajes de clientes o lo que fuera. No había en ningún momento de cero actividad. Siempre podcast, siempre vídeos, siempre consumir, ahora ni te cuento con Instagram, stories de personas,
Siempre había ruido, estímulo, siempre, siempre. Y me he dado cuenta de que este patrón es lo que a la mayoría, tanto como a mí, me estaba pasando. Cada vez me voy desidentificando más de esta identidad. Como a la mayoría le pasa. No paráis de consumir vida de otros. No paréis de tener referencias externas y eso os nubla la referencia más importante, que eres tú. Tú puedes ser autorreferente. El problema es que estáis contaminados, y me incluyo, estoy contaminado. De todo. Aunque tú creas, por dejar de ver noticias, que estás empezando a salir de la Matrix, estás cayendo en otra Matrix, que es seguir influenciando por completo tu personalidad en base a referencias externas. Que está bien, porque te ayudan a ver que es posible vivir otra vida de otra forma, no sé qué, como escuchar este podcast. El problema es cuando lo llevas al extremo y cuando no pones filtro, que es lo que a mí me pasaba. Yo no ponía filtro, yo escuchaba esto y boom, ya era la verdad absoluta, lo aplicaba. Y no ponía ningún filtro. Es decir, era incapaz de estar en silencio. Puedes escuchar podcasts como este, puedes ver vídeos, ver stories de personas. El problema está en cuando lo haces por miedo a estar en silencio, que es lo que yo me he identificado que me estaba pasando. Miedo a la introspección, a autoconocerte, a mirar hacia adentro. Eso es lo que me pasaba. Yo no paraba de escuchar podcast constantemente cuando estaba cocinando, en lugar de cocinar sin música, sin podcast, sin nada. Porque no paraba de boom, 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 boom. Estaba en ese mood en el que no lo hacía porque quería aprender y profundizar de un tema o recibir información que me iba a ayudar sobre algo. Era porque no quería estar solo. No quería estar en silencio. Porque me daba miedo estar en silencio. Porque sabía que iba a tener pensamientos negativos, proyecciones sobre cosas que pueden pasar pero que no van a pasar realmente. El ego. El ego es el que crea el miedo. El miedo es una ilusión, chicos. El miedo no existe. El miedo nos ha permitido evolucionar hasta la especie del ser humano que hay a día de hoy. Al final el miedo viene desde que cazábamos. Si tú querías cazar y veías un tigre tenías que salir a huir. Entonces el miedo era esa adrenalina, eso que te mantenía alerta para ver si veías algo extraño, un tigre o lo que sea, ¡boom!, huir. El miedo te ha permitido sobrevivir, pero a día de hoy, en la sociedad en la que vivimos, no hay tigres. No hay tigres. Ni leones. No pasa nada. No hay que temer nada, tío. Apostar por tu sueño y no hacerlo por miedo es ya fracasar. Estás fracasando en tu vida. A día de hoy ya no hay tigres. No pasa nada si lo intentas y fallas. Tómate las cosas menos en serio. La vida es un juego, tío. Has venido aquí a vivir experiencias. Vive las máximas posibles. Sin miedo, desde el amor. Hay dos formas de actuar. Solamente es miedo o amor. Solamente. Esto es una dicotomía. No existe escala de grises. Miedo o amor. Blanco o negro. Es así. No hay tomo una decisión 50% amor, 50% miedo. No. Cada decisión que estás tomando en el día a día, como responder a un cliente o a un potencial cliente en una videollamada, a la hora de decirle a tu novia que no quieres hacer un plan con ella porque no te apetece. Cada decisión, el cómo la tomas y el cómo la dices y la decisión que tomas, viene por amor o viene por miedo. No hay punto intermedio. Amor o miedo. ¿Cómo estás ahora mismo tomando decisiones? ¿Desde el amor o desde el miedo? Es lo que te tienes que preguntar. ¿Qué vida estás viviendo? Justo venía de escuchar un discurso de Steve Jobs, el famoso discurso de la Universidad de Stanford, que hace Steve Jobs antes de morir. Y una de las lecciones que comenta, que es la última, es sobre la muerte. Hablaba justo de que él llevaba toda la vida preguntándose, se hacía esta pregunta, se miraba al espejo todas las mañanas durante muchos años y se preguntaba, si me muriese mañana estaría orgulloso de la vida que estoy viviendo. Y si recibía muchos noes seguidos en muchos días, si había más de 4 o 5 días que era, no estoy orgulloso, tenía que cambiar algo. Tal cual. Cada mañana se miraba al espejo y se preguntaba, ¿estoy orgulloso de la vida que estoy viviendo? Y si recibía 4 o 5 noes en días consecutivos, tenía que cambiar algo. Porque no estaba siendo él. Porque estaba contaminándose por el miedo. Y la muerte le llega a todo el mundo. Es lo que decía Steve Jobs, que para él, cuando le detectaron el cáncer, saber que se iba a morir ya implicaba eliminar todo miedo. Porque ¿cuál es el miedo más grande que el miedo a estar solo, a
Esto cuando estás vivo, pero cuando no, es el miedo a la muerte también. Si ya no hay miedo a la muerte porque sabes que te puedes morir, el resto de miedos pasan a un segundo plano. Por eso, en mi caso personal, yo he identificado este patrón de conducta. Me he sobreestimulado porque me daba miedo dejar la mente en blanco. Bueno, no la mente en blanco, sino estar con mis pensamientos, porque sé que nunca va a estar en blanco. Pero es eso lo que crea la presencia de verdad. Yo no he parado de añadir cosas a mi tarea, a mi agenda, que está bien, que me han hecho crecer, que sigo. No digo que no tengo que escuchar podcast, que no tengo que consumir contenido. Sí, pero ¿desde dónde lo haces? Desde un elijo hacer esto porque sé que me va a ayudar y quiero recibir esta información, o desde un no quiero estar solo, venga, podcast, boom, 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 sobre estimulación. Ese es el problema de muchos. Que tenéis miedo a estar solo porque tenéis miedo a mirar adentro y no paráis de ver historias de otras personas en Instagram. No paráis de consumir. Os mandan un WhatsApp y en el momento, ¡boom!, ya estáis leyéndolo y contestando a esa persona. Dejad espacio. Reaccionad menos con la vida. Dar respuesta a los inputs que percibís desde fuera, pero no reaccionéis. Porque una persona que reacciona está en constante piloto automático. Es reactiva. Cuando estableces un espacio y puedes dar una respuesta, tienes un nivel de visión y comprensión más grande. Eres dueño de todos los inputs que te pasan. Porque permites dejarte un espacio para poder después tomar la mejor respuesta. Ese es el miedo del que me he dado cuenta. Llevo mucho tiempo con esa sobreestimulación. Y aún así he llegado a donde estoy a día de hoy. O sea, te quiero decir que todo el mundo tiene miedos. Yo también, el primero. Y por eso quiero hacer este podcast y abrirte conmigo. Porque me he dado cuenta de que este es mi mayor miedo. Ahora me toca aprender a estar solo. Eliminar durante una fase de tiempo toda sobreestimulación en la decisión que he tomado. No voy a consumir nada de Instagram. El objetivo va a ser solamente producir. Me quiero volver radical ahí, 100% ahí. No voy a consumir... Bueno, YouTube sí que quiero consumirlo de forma consciente porque eso sí que eliges un vídeo largo y lo consumes, pero Instagram no voy a consumir absolutamente nada de historias de nada de las personas que sigo. Y ya está. Y eso y no escuchar podcast. Esto sí lo llevo aplicando ya más tiempo, pero ahora aún más de forma consciente, no escuchar muchos podcasts durante un periodo hasta que eleve mi nivel de comprensión, acabe dando ese salto cuántico para que si lo hago y si decido elegir ver contenido, que sea no desde el miedo a estar en silencio, sino quiero recibir esta información. ¿Por qué? Porque ya estoy bien en silencio. Pero me apetece recibir esto. Entonces lo hago desde ese punto. No desde el miedo a la soledad, ni al miedo al silencio. Así que nada, este es mi mayor miedo actual. Quizá el día de mañana cambie, no lo sé. Pero considero que este miedo es el que crea el resto de miedos para la mayoría de personas. Porque cuando estás solo, tienes que mirar hacia ti mismo. Estás solo con tu cabeza, con tus pensamientos. Y sabes que a veces no te llevan a unas buenas emociones y a una buena energía. Entonces, aprender a lidiar, controlar y gestionar eso te va a llevar a un siguiente nivel, sin duda. Consume menos, de verdad, consume menos. Menos Instagram, menos distracciones. Contamínate menos, sé más autorreferente, líder de tu propia vida. Ten puntos de referencia que elijas de forma consciente, como puede ser fuera de la caja, o ciertas personas que sabes que te llenan de energía y que te empoderan, pero no sobreestimules tu cabeza, sobre todo cuando ese desde donde es de no quiero estar en silencio conmigo, porque sé lo que pasa, y es que me lleva a una introspección grande. Y es ahí donde está el crecimiento, en esa introspección. Así que nada, chicos, este ha sido el breve podcast. Un placer, gracias por escuchar y como siempre, suscríbete al canal de YouTube, sígueme en Instagram, sergiomolina.98 y nos vemos en el próximo. Chao, chao.